Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la posibilidad, ya muy real, de un conflicto en Oriente Medio. También vamos a hablar de la inflación, de la posible o no subida o bajada de tipos. Vamos a hablar del precio del cobre, vamos a hablar del precio de los productos alimenticios, vamos a hablar de un montón de cosas. Pero quería empezar por, para mí, lo más importante, que es el que parece ser el inminente ataque que se espera por parte de Estados Unidos de Irán hacia Israel. Ya os dije en los vídeos anteriores que cada vez que el petróleo alcanza los $90, ocurren cosas. Ocurren cosas. Pasó en 2022 con la guerra de Ucrania, pasó en 2023 con la guerra de Gaza, y si al final Irán ataca a Israel y se produce un conflicto en Oriente Medio, volverá a pasar. Volveremos otra vez a un escenario en el que el petróleo Brent pasa de los $90 y hay una guerra. Sería la tercera vez en los últimos tres veces que ha pasado el Brent de los $90, que en el momento en el que pasa, al poquísimo tiempo, se produce un conflicto. Entonces, vamos a ver si al final no se produce o si se produce, y vamos a intentar un poco analizarlo. Vale, Estados Unidos ha enviado de forma inmediata a uno de sus generales a Israel para que coordine la defensa de Israel. Biden ya ha dicho que lo que va a hacer en el momento en el que Irán ataque es coordinar una respuesta con Israel. Lógicamente, esta respuesta pues, sería un ataque, bien un ataque aéreo o bien con misiles. Habrá que ver qué respuesta va a dar Estados Unidos. Recordad que Estados Unidos tiene a su flota enfrente de las costas de Israel, con lo cual no le costaría gran cosa, desde los portaaviones que tiene o desde los buques, lanzar un ataque con misiles contra Irán. Entonces, vamos a ver primero si se produce este ataque por parte de Irán a Israel, y segundo, cómo va a ser la respuesta. Porque en función de cómo sea esta respuesta, veremos si hay una escalada en toda esta zona y hacia dónde nos llevaría esta escalada. Porque fijaos este mapa. En amarillo tenéis los países que tienen minoría chií. Recordad que prácticamente la religión en esta zona es muy importante. Y casi todos los países que tienen una gran minoría o mayoría chií son países aliados de Irán. Entonces, una guerra entre Irán e Israel no solamente sería una guerra entre dos países, es más que probable que involucrase a más actores, a más países, sobre todo a los países que tienen una gran minoría o una gran población de religión chií, como Líbano, como Siria o como Irak. Todos estos países, en caso de un conflicto, se verían arrastrados. En caso de que Irán atacase a Israel y Estados Unidos y Israel realizaran un contraataque, con, imaginaros, miles de víctimas, un ataque con misiles, esto escalaría. Esto escalaría seguro. Escalaría seguro, y todos estos países que veis en amarillo probablemente se viesen arrastrados al conflicto, de una manera directa o indirecta. Recordad que, por ejemplo, todo el problema de Yemen, todo el problema del tránsito por el Mar Rojo, viene de que Yemen son chiíes, son también de color amarillo, son color como nuestros países, con lo cual Yemen también se vería arrastrado junto con estos países a un conflicto que pondría el precio del petróleo pues muy alto. O sea, si esto ocurre, si al final todas estas noticias ocurren, recordad una cosa. Lufthansa ha prohibido el tránsito de aviones a Teherán. Ante la escalada de la situación, Lufthansa ha tomado la decisión de que no se produzcan vuelos desde sus aerolíneas a Teherán. Y ayer, la agencia de información de Irán llegó un momento a decir
que se suspendía el tránsito aéreo por Teherán por ejercicios militares. Al final luego lo ha desmentido. Pero todo parece muy confuso. Hay mucha confusión ahora mismo. No sabemos muy bien qué va a pasar. Las delegaciones diplomáticas de Israel, extranjeras, están ya haciendo planes de contención, planes de evacuación ante la posibilidad de que se produzca un ataque inminente. Con lo cual estamos en una situación muy parecida a enero de 2022, cuando Estados Unidos alertaba a las delegaciones de Ucrania, a las delegaciones extranjeras en Ucrania, a que evacuasen el país, no sé si os acordáis. Pues estamos en ese punto. Entonces, ¿va a atacar Irán a Israel? Todo apunta a que sí, o por lo menos eso es la información que tiene Estados Unidos. Ahora, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si ese ataque y cómo es ese ataque. Si es un ataque, no es lo mismo un ataque terrorista por parte de milicias proiraníes a determinados objetivos militares israelíes a un ataque con misiles de Irán. Es que no es lo mismo. ¿Vale? Mucha gente lo confunde, pero no es lo mismo. O sea, un ataque con misiles de Irán sería automáticamente respondido con un ataque con misiles de Israel. Y eso te llevaría a una guerra. Entonces vamos a ver qué va a hacer. El ayatolá Ali Khomeini de Irán ya ha dicho que Israel va a ser castigado. Va a ser castigado. O sea, ya ha afirmado que respuesta va a haber. Ahora, la pregunta no es si va a haber respuesta. La pregunta es cómo va a ser esa respuesta y cuándo. Esas serían las preguntas que hay que contestar. Entonces vamos a ver esto si al final ocurre y hacia dónde nos lleva. De entrada nos ha llevado ya aquí. Esta tensión ya tiene el petróleo por encima de los 90 y vamos a ver si seguirá subiendo. Porque claro, aquí la gran pregunta es, ahora estamos en 90, pero si al final hay guerra, ¿a dónde nos damos? ¿A qué precio del petróleo vamos a irnos? En el momento en el que se produzca el ataque, si esto escala y se corta el tránsito por el estrecho de Hormuz, ¿nos vamos a los 100? ¿No? Vamos a verlo. Para ver esos escenarios, para ver qué puede ocurrir y cómo ocurriría, Goldman ha publicado esta noticia en el cual ha dibujado 6 escenarios en los cuales el petróleo podría sobrepasar los $100, ¿vale? El primer escenario, lógicamente, es todo esto que está pasando con Irán y es un corte del estrecho de Hormuz, ¿vale? Lo primero que tenéis en la gráfica es un corte del estrecho de Hormuz. Irán ataca a Israel, Israel contesta, inmediatamente ambos países entran en guerra y entonces se corta Irán, lógicamente, o sea, casi seguro, corta el tránsito por el estrecho de Hormuz para presionar. Si hace eso, pues la subida inmediata es de $15. ¿Vale? O sea, en el momento en el que ocurra eso, unos días después o pocos días después, nos vamos a los $105. Eso seguro. O sea, eso es una medición que lo tienen ellos y que ya ocurrió con la guerra de Ucrania y yo estoy casi convencido igual que ellos. O sea, si pasa eso, a los pocos días tienes el petróleo a 105. Vale. Otro escenario es que, bueno, la situación no sea tanto. Sí, hay una respuesta de Irán, pero sea una respuesta un poco en plan atentado terrorista por Hamas o alguna de estas cosas, pero que Irán lo que haga es cortar el suministro, o sea, cortar la producción, bajar una producción, por ejemplo, de 750.000 barriles diarios. Vale, si ocurre esto, pues ya no nos iríamos a más de 100, pero estaríamos cerca. Habría una subida de $10 del barril, ¿vale? Estaríamos cerca. No estaríamos en los 100, pero el petróleo subiría bastante. En caso de que se produzca, digamos, un enfrentamiento de menos intensidad. Otro posible escenario es que la OPEP, recordad que Irán es parte de la OPEP, decida, con toda esta tensión, ampliar los recortes más allá de 2024, ¿vale? Que lleve todos los recortes a todo el año de 2024. Si hacen esto, también el petróleo se acercaría a los 100. Otro escenario también que podría ocurrir es lo que os hablé, que el informe que hablaba de que a partir de 2025
Estados Unidos ya no produciría tanto petróleo. Entonces, si se ocurriese esto, si Estados Unidos no dejase de producir tanto petróleo, bajase, por ejemplo, en 500.000 barriles diarios en la producción de petróleo, pues iríamos a una subida de un 5%, o sea, de unos $5. Estaríamos en torno a los 95. Y el quinto escenario de subida que nos dice aquí esta información sería que Europa aumentase su demanda de petróleo. Cosa difícil. Tal como está ahora mismo la industria en Europa, veo complicado. El quinto escenario yo es que prácticamente no lo veo. Pero bueno. Entonces ellos dicen que sí. Bueno, que Europa aumente su demanda tanto me parecería raro. Pero bueno. Ese es el escenario que dicen. Que aumentase la demanda en 400.000 barriles y entonces el petróleo subiría. El sexto escenario es que China baje su demanda. ¿Vale? El sexto escenario es que sería todo lo contrario, que había una bajada del petróleo porque China bajase en 400.000 barriles diarios su demanda. Bueno, estos son los escenarios que propone Gordon Sarr en cuanto a qué va a pasar con el petróleo. Vale, aquí os he puesto una imagen del estrecho de Hormuz para que entendáis un poco que es muy pequeño, que es el tránsito por el estrecho de Hormuz es muy cerrado y que sería muy fácil para Irán bloquearlo. O sea, no os penséis que es esto una locura completa. No os penséis que esto es que os pongo esto para daros miedo. O sea, es real. O sea, en caso de conflicto, a Irán le costaría muy poco bloquear el estrecho de Hormuz. Y si bloqueas el estrecho de Hormuz, el petróleo se dispara. Eso tenerlo claro todos. Entonces, fijaros lo estrecho que es, lo pequeño que es el tránsito y lo fácil que sería Irán con misiles o atacando los barcos por aquí, cerrar esto. Vale, y con toda esta historia, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con la inflación? Bueno, ayer salieron los datos de Estados Unidos, salieron los datos de la inflación y son peores de lo esperado. El sistema, el mercado, esperaba que la inflación se fuese al 3,4, pero se ha ido al 3,5. Y lo peor es la subyacente. La core se ha ido al 3,8 cuando el sistema del mercado pensaba que estaría en 3,7. ¿Qué pasa con toda esta información? ¿Por qué sube tanto el petróleo? La inflación sube por la subida del petróleo. Como ya estamos ya en los 90, como el petróleo está ya en la zona, digamos, caliente, empuja la inflación. Y como empuja la inflación, se produce más aumento del esperado. ¿Qué implica esto? Pues implica mucho la posibilidad de bajada de tipos. Al subir la inflación, la Fed, los bancos centrales, ya tienen mucha preocupación por bajar tipos. Es más, lo más probable es que no haya bajada de tipos. Ya os he dicho yo en un montón de vídeos que esto es más que probable que ocurriría. Hay un montón de vídeos, podéis ver los míos en el canal, en el que hablo de esto, en el que hablo de esta posibilidad, en el que hablo de que esas 6 bajadas de tipos que anunciaban en diciembre, al final pueden acaben quedándose en nada o incluso en subida de tipos. Porque si al final hay guerra, si al final hay un conflicto en Oriente Medio, el petróleo se va a disparar. Y si se dispara el petróleo, nos vamos todos a una segunda ola inflacionaria. Y esa segunda ola inflacionaria, los bancos centrales van a reaccionar de inmediato. Tenedlo todos claro. O sea, en el momento en el que el petróleo se ponga, si se pone a 110 o 105, 110, lo primero que van a hacer los bancos centrales es subir tipos para intentar parar eso antes de que se vaya la inflación a más del 5%. Pero bueno, vamos a ver primero si hay guerra y después veremos estos escenarios. Pase lo que pase, ya estamos en un escenario distinto. Estos son los intereses de los bonos a 10 años de Estados Unidos y aquí he dibujado para que veáis claramente los dos escenarios. De octubre a enero del año pasado estábamos en un escenario bajista, un escenario donde el precio del petróleo había bajado, donde todo era risas y felicidad y donde los intereses de la deuda bajaron mucho. Pero fijaros que ahora estamos en un escenario alcista. Ahora estamos prácticamente, se han evaporado todos los intereses que habían bajado el año pasado y volvemos otra vez a la situación de octubre de 2023. Volvemos otra vez a los intereses ya al 5,55, al 4,55, apuntando y de forma muy clara a más subidas y apuntando otra vez al 5%. Es decir, es más que probable que todas las subidas en bolsa, todo el escenario alcista que se produjo a finales del año, se revierta
y volvamos otra vez a la situación de octubre de 2023. Fijaros también el cambio muy claro en esta gráfica. Esto es la supercore, lo que en Estados Unidos se llama supercore, que es la inflación core de servicios y a la que tiene muy en cuenta los bancos centrales. La Fed vigila mucho esta inflación. Está en el 5% ya. O sea, esta inflación está subiendo muy fuerte y es una de las razones por las que los analistas piensan que la Fed no va a bajar tipos, sino que es más que probable que si estamos en un escenario alcista en cuanto al precio del petróleo, esto acabe en subida incluso. Entonces, fijaros bien en esta inflación, cómo está subiendo de fuerte y cómo es más que probable que provoque que no tengamos bajadas de tipos este año. Esta es otra gráfica que quería traeros para que, pues como digo yo siempre, ¿no? Para que abráis los ojos un poco. Fijaros, esto es oficial. O sea, tú te vas ahora mismo al INE y pones, haces una comparación de cuánto ha subido la inflación en los últimos 3 años y te sale un 17,3%. Es decir, si tú haces una comparación de febrero de 2021 a febrero de 2024, te sale que los precios han subido un 17,3%, lo cual significa que si tu sueldo o tus ingresos no han subido un 17,3% en estos 3 años, tú eres más pobre. Los precios de las materias primas. Fijaros esta gráfica de Tani Costa. ¿De qué está el capital? Los precios de las materias primas están en una especie de segunda ola inflacionaria. Ya están subiendo de forma muy abrupta, con una subida parecida en cuanto a la verticalidad a la primera ola inflacionista. Esto nos podría reflejar que si juntas esto más la subida del precio de la subida de las energías, las energéticas, es más que probable que esa inflación que ahora mismo está en España, por ejemplo, al 3,2 o en Estados Unidos al 3,5, alcance pronto el 4. Y más si hay guerra. Si hay guerra, es más que probable que tengamos una segunda ola inflacionaria como la que tuvimos en 2022. Vamos a ver qué ocurre, pero estos datos ya te alertan o te empujan hacia esa dirección. El precio del cobre se ha disparado. Con toda esta incertidumbre, el precio del cobre se ha disparado. De hecho, ahora mismo hay un déficit, se espera un déficit para este año entre 370.000 toneladas métricas en cobre refinado. Y el cobre es muy importante, porque el cobre para toda la tecnología de las renovables, placas solares, todo tiene de cobre. Entonces, ahora mismo estamos otra vez en una situación parecida a la de 2022, donde el cobre se disparó. 2021-2022, otra vez volvemos a un cobre disparado de precio. Y ante esta historia, hay una gráfica que os puse hace unos días, pero que quería volver a traer porque ya sí tiene sentido. Hace unos días os traje esta gráfica, donde las reservas de cobre por parte de China se estaban disparando. Y no se entendía muy bien qué pasaba. Pero cuando ves la anterior gráfica y las juntas, entiendes lo que está pasando. China está haciendo un auténtico acople, un auténtico amasar una enorme cantidad de cobre, no sabemos muy bien para qué, o preveyendo qué, y eso también está provocando esta subida espectacular del precio del cobre. Con lo cual, ahora mismo veremos a ver en qué escenario vamos a entrar. Pero parece ser que China ya ha hecho los deberes y tiene un montón de cobre preparado. Y por supuesto, pues también hoy, a colación de la subida del cobre, la subida del oro. El oro está disparado. Ya ha sobrepasado los 2.300, va camino de los 3.500, perdonad, 2.500, y no os parece que tenga techo esto. O sea, y si encima hay guerra y se dispara la incertidumbre, pues es más que probable que suba aún más. A mayor miedo, recordad que el oro suele ser un activo de refugio. Entonces, a mayor miedo, pues más gente irá, más compradores de oro. De hecho, pues es probable que si esto sigue así, alcance en poco tiempo los 2.500. O sea, ahora mismo está rompiendo todas las estadísticas, todos los techos, veremos a dónde vamos, pero se dispara la plata, se dispara el cobre, se dispara el oro, se disparan todas las materias primas.
Otra noticia interesante, también un poco relacionada con todo lo que está pasando. El gobierno va a cambiar las tarifas de los peajes. Ahora se va a tener en cuenta el tipo de consumo de tu coche. Es decir, si tienes un coche de gasolina o de gasoil, vas a pagar mucho más que el que no lo tenga. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para reducir el consumo de combustibles fósiles, así de sencillo. Ya habéis visto el panorama. Si se van a disparar los precios, si cada vez vamos a entrar en un escenario donde se quiere bajar la demanda de petróleo, pues una de las formas es esta. Una de las formas es que los países pongan impuestos especiales a quien use petróleo. Todo aquel que use petróleo, consume petróleo, pues será castigado. Y la forma de castigarles es poniendo peajes más altos a la gente que tenga coches que tiren de gasolina o de gasoil. Otro dato que salió hace poco y que también te hace pensar que los tipos es difícil que bajen es esta noticia. El empleo en Estados Unidos sigue fuerte y por lo tanto es complicado que en esta situación, donde no parece que la recesión golpee muy fuerte a Estados Unidos, pues los bancos centrales decidan bajar tipos. Es difícil, yo lo veo complicado. O sea, si el empleo resiste, el precio del petróleo se dispara y la inflación se dispara, es que no pueden. En todo lo contrario, si seguimos así, vamos en un escenario al revés, un escenario en el que suban tipos. Ya hay gente en la Fed, ya hay funcionarios de la Fed que dicen esto, que dicen que no habrá recortes de tipos este año. Entonces, esta es otra noticia que he visto y que quería traeros para que veáis un poco hacia qué dirección vamos todos. O sea, ya os digo, hasta enero de 2023, del 2024 hay un escenario bajista en cuanto a la deuda y en cuanto a las bajadas de tipos, y ahora estamos en otro escenario. Ahora olvidaste ese escenario, eso ya pasa a la historia, y ya estamos en otro sitio, en otra dirección. Vale, esta gráfica también me ha parecido muy impactante, que es el número de quiebras de empresas en Alemania. Ya os he dicho un montón de veces por los datos de Alemania, que Alemania está en una situación bastante mala, que los datos de sus PMI son muy malos, y que por lo tanto esto se está traduciendo en quiebras. Fijaros, estamos en récord histórico en cuanto a quiebras de empresas en Alemania. Si comparáis la situación del encierro, si nos vamos al encierro a 2020, veis que ahora mismo hay muchísimas más empresas que quiebran en Alemania que en 2020. O sea, que en pleno encierro había menos quiebras de las que hay ahora. ¿Y por qué quiebran tanto empresas? ¿Qué está ocurriendo en Alemania? Pues uno de sus problemas es el tema de la energía. Uno de sus problemas es que Alemania era muy dependiente de Rusia. Entonces, al cortarse el grifo de la energía barata de Rusia y al tener que ahora comprar la energía a Estados Unidos es mucho más cara, y eso ha provocado una auténtica hecatombe en Alemania a nivel industrial. Eso, la guerra de Ucrania ha golpeado muy fuerte a Alemania. Fijaros la situación. Fijaros, esto es una gráfica del profesor Cambarro. Fijaros que en rojo y en azul son Alemania y Francia, y España y Italia es negro y naranja. Vale, fijaros que los PMIs de Italia y de España son mejores que los PMIs de Francia y de Alemania, que se supone que son los países más industrializados. Fijaros el de Alemania, que es el rojo, es catastrófico. O sea, el de Alemania, o sea, los PMIs, para que os hagáis una idea, es el índice de fabricación, el índice industrial más importante, en el que se fijan para que te puedas, el termómetro que puede medir la industria en un país. Y en ese caso, fijaos el desastre que es Alemania y Francia un poco menos, Alemania más, comparado con los otros países. O sea, ahora mismo la situación de fabricación y de industria en España e Italia es mejor que en Alemania y Francia. Eso es lo que te está pasando, por eso tienen tantas quiebras en Alemania. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Esto te lo puede explicar, esta gráfica. Fijaros cómo ha subido de forma brutal la exportación de gas licuado por parte de Estados Unidos a otros países. Una de las consecuencias ha sido la guerra de Ucrania. Fijaros cómo después de la guerra de Ucrania eso se ha disparado. ¿Por qué? Porque ya no recibes el petróleo a través de los gasoductos, el gas ya no lo recibes. Por ejemplo, Europa ya no recibe gas de Rusia. Entonces, para conseguir gas, ¿a dónde se lo cogen? Pues o bien a través de África, o a través de Argelia, como hace España, o bien gas licuado a través de Estados Unidos. Por eso se ha disparado esta gráfica,
Por eso Estados Unidos tiene récord en cuanto a exportación de gas licuado, porque ahora se ha convertido en el suministrador de gas de Alemania, por ejemplo, y ya no es Rusia. Y eso explica, pues eso provoca una subida de precio. Ahora el gas es muchísimo más caro. Ahora la energía es mucho más cara, tanto en petróleo que lo que costaba a los alemanes antes. Esta es otra gráfica bastante interesante de la carta de Kobayashi, que habla de las condiciones financieras. Fijaros, esta gráfica explica un poco qué pasó, ¿vale? ¿Por qué subió tanto la bolsa a finales de año? Fijaros que las condiciones financieras se han relajado mucho. Se han relajado mucho porque las expectativas de bajada de tipos eran muy altas. O sea, todo el sistema económico pensaba que habría 6 bajadas de tipos en 2024. Eso provocó que los bancos bajaran los tipos de interés, bajaran los tipos de interés que piden en los préstamos, aumentó la liquidez y entonces subió muchísimo la bolsa. No solo subió la bolsa, también subió el precio de las casas y el precio de muchos sitios. ¿Por qué? Porque mejoró la economía. O sea, se esperaba que mejoró las condiciones de liquidez, mejoró el crédito. Y como todo tira de crédito, esto provocó esa subida tan buena, tan brutal, que habéis visto en las bolsas en los últimos meses. Fijaros que las bolsas ya no están subiendo. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de escenario. Fijaros que ayer, por ejemplo, las bolsas cayeron. Y van a caer más. Van a caer más sencillamente porque estamos en un escenario distinto. Estamos en un escenario en el cual ya no queda tan claro esas bajadas de tipos, el mercado ya no ve claro la bajada de tipos y entonces las condiciones financieras, las condiciones de crédito se van a endurecer. Y en cuanto se endurezcan, la liquidez se va a frenar y en cuanto se frene, habrá caídas en la bolsa y en otros activos. Pero ya os digo, esto poco a poco vamos a ver si se produce ese conflicto entre Irán e Israel, vamos a ver si se mantiene el precio del petróleo, porque todo esto puede cambiar. Si, por ejemplo, no hay guerra, si de repente aumenta la producción en Estados Unidos, si se produce un cambio, como se produjo, por ejemplo, en octubre-noviembre de 2023, volveríamos a un escenario de bajada de tipos. Por eso os digo, muchos me decís, pero es que tú dijiste, yo dije una cosa con unos datos en ese momento, pero si se produce un cambio, pues todo cambia. Vale, esta gráfica también del mismo sitio de la carta de Kobayashi es muy interesante. Voy a intentar explicarla. Vale, en azul es el gasto de Estados Unidos obligatorio, ¿vale? Pues en gasto en pensiones, en médicos, en salud médica, en infraestructuras, en ejército, el gasto obligado, en el que no pueden quitar, el gasto en el que no pueden rebajarse nada. Ese gasto, hace unos 60 años, en los años 60, era de un 26%. Ahora, el gasto obligado, el que por narices tienes que gastar, alcanza el 62%. Los intereses, por ejemplo, los intereses de la deuda que tiene que pagar Estados Unidos eran de un 6,4%. El gasto en intereses era de un 6,4% hace 60 años y ahora es casi el triple. Ahora es de un 14,3%. Y en verde más oscuro tenéis el gasto discrecional, aquel gasto que a lo mejor podrías quitarte. Ahora es de tan solo 24%, 24,5%. Es decir, ¿qué quiere decir esta gráfica? Que a medida que aumenta la deuda, a medida que cada vez eres más dependiente, cada vez te queda mucho menos de donde ahorrar. Cada vez tu porcentaje del que te podrías ahorrar es prácticamente inexistente y te haces completo y absolutamente dependiente. Estás obligado a tener más deuda porque tu gasto obligatorio, tu azul, es cada vez más fuerte, es cada vez más grande. Y como no para de subir, estás obligado a seguir emitiendo deuda y deuda y deuda. Esto vale que es Estados Unidos, pero es aplicable a todos los restos de países, a España también. España, si hiciéramos esta gráfica, no tengo datos, desafortunadamente no tengo datos como para hacerla, pero si hiciéramos esta gráfica veríamos que pasa algo muy parecido, que el gasto obligado ahora mismo es mucho mayor del que teníamos hace unas décadas, probablemente el doble o incluso el triple. Esta otra gráfica también interesante es la devaluación del dólar. Fijaros cómo se ha devaluado el dólar desde los años 60, cómo se ha devaluado y cómo esa caída brutal del dólar prácticamente ya está casi en cero. O sea, si comparábamos el valor del dólar cuando, por ejemplo, estaba el patrón oro
ahora veríamos esa devaluación. Os he puesto esta gráfica, pero ya lo he traído muchas veces. O sea, cuando haces una comparación con el euro también se ve fuertemente cómo se ha devaluado, cómo se están devaluando las monedas fiat. Vale, otra gráfica interesante, esto es Nvidia. Vale, lógicamente, ya os he dicho, estamos en otro escenario, entonces ya el escenario alcista que tuvimos en los últimos meses del año ha cambiado y ahora volvemos a un escenario de incertidumbre y bajista. ¿Qué está ocurriendo ahora con las acciones de Nvidia? Que están bajando. ¿Por qué? Porque el escenario ha cambiado. Así de sencillo. Entonces la bolsa ya no está subiendo con fuerza, sino que está bajando y lógicamente empiezan a sentirse las acciones que más han subido, las acciones tecnológicas, como en este caso Nvidia. Nvidia ya empieza a bajar. ¿Quiere decir esto que nos acercamos al pinchazo de la burbuja de la inteligencia artificial? No lo sé. Puede ser, puede ser. Pero lo que sí te os digo ya claramente es que hasta que el precio del petróleo, que para mí es un indicador fundamental de todo, no vuelva a bajar, veo complicado que tengamos otra vez una subida en bolsa. Es más, yo pienso que si sigue subiendo, lo que tendremos es más bajadas en bolsa. Una noticia que he visto hace poco, Amazon ha puesto fin a sus supermercados. No sé si os acordáis, hace unos años sacó supermercados totalmente autónomos, supermercados en los que no había cajeros, en la que tú hacías la compra y cogías lo que querías y te lo llevabas a casa y se acabó. Bueno, eso pues lo ha liquidado. Parece ser que el gasto en IA era muy fuerte, utilizaban un montón de operarios en la India y no era rentable. Y bueno, es un ejemplo de que todo esto que se dice de la inteligencia artificial, de que enseguida nos van a reemplazar, de que vamos a perder todos el trabajo, pues no es tan así. Por supuesto que la inteligencia artificial va a cambiarnos a todos la vida, eso tenerlo claro. Y es posible que muchísimos trabajos actuales dejen de existir por culpa de la inteligencia artificial. Pero va a ser un cambio mucho más por fases que apocalíptico, ¿no? Como nos han querido vender, ¿no? Hay mucho gurú apocalíptico, algunos pensaréis que yo también lo soy, pero bueno, que nos ha contado que es el fin del trabajo manual, que todo va a ser sustituido por IA. Pues esto es un ejemplo de que no, ¿no? Habrá más razones, por supuesto, no solamente el tema de la inteligencia artificial, habrá muchísimas más cosas en lo que ha pasado con Amazon. Pero bueno, quería traerlo como ejemplo de que no todo es tan fácil, de que no es todo tan sencillo, de que sí, habrá un día en que puede ser que tengamos esto, habrá un día en el que iremos al supermercado y no haya dependientes, pero será más paulatativo. Y pienso que siempre habrá alternativa. No creo que sea al 100%. Siempre habrá supermercados en los que puedas ir. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero bueno, a ver si puedo hacer alguna pregunta. Yo viendo unos puntitos y viendo el gatito, con la subida de los peajes nos van a quitar nuestros coches, con la subida del cobre encarecerán los coches eléctricos y no podemos acceder a comprar uno. No tendremos coches y seremos felices. Pues sí, pues puede que tenga razón. O sea, claro, ahora mismo sí que es verdad que se van a abaratar los coches eléctricos, eso tengo claro. O sea, la idea ahora mismo del sistema es que te compres un coche eléctrico y que no uses el coche de gasóleo. Eso tenerlo todos en la cabeza, eso va a ocurrir. O sea, yo no tengo ninguna duda. O sea, no tengo ninguna duda en el que en unos años será tan caro tener un coche de gasolina que estaríamos todos casi obligados a tener un coche eléctrico. Porque nos van a obligar, porque sencillamente tienen que bajar esa dependencia del petróleo sí o sí. Entonces, de alguna forma lo tienen que hacer. Así que bien subiendo impuestos, bien bajando, o sea, que prácticamente un coche eléctrico te cueste muy poco. Te van a vender la moto, por supuesto, de que el gasto de un coche eléctrico es poquísimo ahora. En cuanto tengamos todos coches eléctricos, eso se va a disparar. Eso lo tengo que tenerlo todo claro. Ahora, es un poco lo que pasó con el gasoil. ¿Os acordáis hace unas décadas con el gasoil? Cómprate un coche de gasoil que te va a salir súper barato, no sé qué. Y sí, era barato. ¿Es barato ahora? Claro, ahora es casi el doble. Ya un depósito de un coche de gasoil es casi el doble de que hace unas décadas, por ejemplo. Es así. Con el coche eléctrico va a pasar algo parecido. Al principio va a ser muy barato y luego ya, pues, efectivamente, como dices tú, con el encarecimiento del cobre, pues la cosa va a cambiar. ¿Ves guerra con el petróleo por encima de 90? No solo lo veo yo, lo ve la inteligencia de Estados Unidos, lo ve medio mundo. Entonces sí,
Sí, ahora mismo eso es lo que parece. Ahora vamos a ver si es verdad, ¿no? Vamos a ver si efectivamente Irán ataca o no ataca, ¿no? Eso es ahí, la pelota está en el tejado de Irán. Así que vamos a ver qué hace o qué no hace. Es un tema complicado. Es un tema complicado porque Irán hasta ahora siempre ha hecho una guerra, o más o menos una guerra contra Israel, de baja intensidad, ¿no? Con terceros. Meterse en una guerra directa es complicado. O sea, yo ahora mismo, si tuviese que apostar mi dinero, apostaría más por un atentado terrorista o por alguna acción de Hamas a no una guerra directa. Pero claro, si Estados Unidos tiene esa información, si ha enviado a su general, parece ser que Estados Unidos lo tiene muy claro que va a haber un ataque. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué hace Irán, pero no sé. No tengo muy claro qué ganaría Irán en un conflicto directo. ¿Qué es lo que ganaría? Yo pienso que no ganaría nada. ¿Cómo haces para que sin imprimir se compre deuda? Pues lo que han hecho hasta ahora es que la deuda se ha comprado sobre todo porque ha subido muchísimo los intereses. Como ahora mismo la deuda da más dinero que algunos productos, pues ha habido mucho inversor que ha comprado esa deuda. Así de sencillo. Por eso es. Por eso lo han conseguido. Cuando la deuda no daba nada, era muy difícil que los inversores se metiesen allí. Entonces eran los bancos centrales los que la compraban la deuda mediante la impresión. Como la deuda te da casi un 5%, o 4,5%, o casi 5% en algunos casos, pues entonces sí, al 5% hay mucha gente que se mete. Sobre todo si es deuda de Estados Unidos, de Alemania. No es lo mismo la deuda de Argentina que comprar deuda de Estados Unidos. Es así de sencillo. Por eso hay inversor y hay comprador. Ahora bien, si entramos en un escenario de que todos los días se disparan los intereses y hay una inseguridad total, claro, ahí ya es otra historia. Si tú compras deuda al 4,5% hoy y resulta que en un mes esa deuda se ha puesto al 6, tu deuda al 4,5 no vale nada, vale muy poco. Entonces, claro, ahí pierdes tu dinero. Eso es el tema. Mientras esté estable, no hay problema, pero tiene que estar estable. Si se dispara y se vuelve loca, ya la cosa cambia. Bueno, pues lo siento mucho, pero no tengo más tiempo. Así que ya nos vemos en otro vídeo, a ver qué pasa con la guerra, a ver si hay guerra o no hay guerra, y cuando ocurra, si hay guerra, pues haremos otro vídeo. Espero os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y nada, hasta el siguiente. Hasta luego.